Buenas tardes para todos y bienvenidos a esta tercera conferencia de esta tarde, denominada Predicciones y Tendencias de TI 2011, que estará a cargo de Miguel Silva y Gonzalo Lema, ambos gerentes del Departamento de Consultoría de la empresa Deloitte, a quien ya mismo le concedemos la palabra. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno. La idea de la charla de hoy era presentarles dos temas, uno vinculado a tendencias, que ahora vamos a contar cómo se elaboran las tendencias según nuestra firma, y un tema vinculado a predicciones vinculadas a tecnología. Entendíamos que en el marco de la temática que tiene la GEA para este año, estos temas no solamente iban a estar influyendo en lo que es la actualidad de la tecnología, sino que también servían para plantear algunos temas que se están viniendo y que en definitiva van a tener cierto impacto en los temas vinculados a seguridad de la información y seguridad informática. Bueno, como ya nos presentaron Miguel Silva, soy yo, Gonzalo, nos dividimos las temáticas y vamos a estar tratando de presentarles ambos temas en forma combinada. El objetivo entonces es que ustedes puedan llevarse, una visión tanto a nivel de tecnologías, en términos de tendencias, y cómo la influencia de esas tecnologías puede afectar o impactar en las empresas en las que ustedes se desenvuelven. En ese sentido, entonces, lo que queríamos comentarles es cómo nuestra organización, que es Deloitte, seguramente muchos de ustedes nos conocen, es una firma global de servicios que incluye servicios de consultoría y sobre todo es una empresa que se basa en la gestión de conocimiento. Y todos los años un equipo internacional recoge temáticas vinculadas a industrias, en este caso las tendencias y predicciones que vamos a estar mostrando están en el marco de la industria TMT o tecnología, medios y telecomunicaciones. Nosotros en particular nos vamos a detener solamente en lo que se basa en tecnología, en algunas de ellas. Estas tendencias y predicciones en general se elaboran ya se está trabajando sobre las tendencias del 2012. Se hace a través de un análisis global. Se van identificando cuáles son las temáticas que pueden estar afectando o que pueden estar visualizándose como elementos que pueden afectar el tema de tecnología y negocios. Se hacen análisis no solamente basados en el conocimiento propio de nuestra organización, sino que hacemos intervención y redes de colaboración con las principales universidades del mundo, y en ese sentido, sobre el primer mes de cada año se liberan las tendencias. ¿Por qué venimos en agosto del 2011 a presentar tendencias que fueron presentadas a principios de año? Nos pareció interesante, no solamente porque cuando estuvimos revisando el material que planteaba las tendencias y predicciones, visualizábamos que en realidad la mayoría de ustedes saben que la afluencia o la llegada de determinados enfoques tecnológicos a nuestra región en general tienen una demora con relación a cómo se maneja en otras partes del mundo, y en ese sentido veíamos que era realmente vigente el hecho de esas tendencias. Pero por otro lado también nos sirve para contrastar la situación actual en cuanto a esa visión inicial, o sea, qué era lo que pensábamos al principio del año y cómo estamos en relación a eso. Y en ese sentido hemos identificado y queríamos comentar con ustedes vamos a estar comentando algunas tendencias.
La primera de ellas. Antes que nada quería hacer una definición, digamos, nuestra definición o nuestro análisis está basado en una definición que puede ser, desde el punto de vista de ustedes o de cualquiera de nosotros, decir, bueno, no, yo no estoy tan de acuerdo en que la definición de un computador personal sea esa, pero en definitiva es la que tomamos para utilizar este análisis. Para nosotros, para lo que vamos a estar hablando, PC y no PC, o sea, dispositivos de computador personal, integramos lo que son los PC tradicionales de desktop, los laptops o los notebooks y lo que también podemos llamar netbooks, ¿sí? Eso es una definición y estamos diciendo que no PC o no computadores personales serían aquellos tipo tabletas o celulares inteligentes. Simplemente como una definición para que establezcamos un punto de análisis. En ese sentido, la tendencia, la predicción que se hacía a principios de este año era que la fabricación de equipamiento PC iba a perder terreno en relación a las tabletas y teléfonos inteligentes o smartphones. Digamos, eso se establecía en términos más o menos de 55-60%, los fabricantes de este tipo de dispositivos estaban definiendo la fabricación de, digamos, mayor cantidad de tabletas y celulares inteligentes contra la fabricación de PCs. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el PC va a desaparecer? Desde nuestro punto de vista, entendemos que no. Lo que sí estamos visualizando es que el año 2011, en términos de punto de inflexión en cuanto a tecnologías, está marcando que hay una tendencia muy fuerte hacia, y en esto se va a estar basando fuertemente el resto de la charla, en la utilización a partir de la fabricación de tabletas y dispositivos celulares inteligentes. Esto se viene cumpliendo. Voy a hacer una pregunta. No sé cuántos acá en la sala están pensando o tienen ya incorporado a su equipamiento informático una tableta o un celular inteligente. Bastantes. Y estamos en una situación digamos, en la cual podemos decir que esto recién empieza. Vamos a estar viendo que el equipamiento basado en dispositivos no PC va a seguir creciendo. La tendencia o la predicción que se hace es que todavía se están jugando muchas fichas en el mercado de fabricación de estos dispositivos y todavía no están definidos los jugadores dominantes. Si bien hay una cierta tendencia a algunas tabletas, podemos decirle que la variedad de equipamiento todavía es amplia y seguramente la potencialidad del mercado da para que todavía se vayan a crecer o aparecer otros jugadores importantes en este rubro. Entonces, el primer punto que tenemos que estar considerando es que va a haber un cambio sustancial en la incorporación de tabletas y celulares inteligentes como dispositivos de uso para computacional. Llamémosle así por ahora. Después vamos a estar haciendo algunos otros comentarios al respecto. ¿Qué impacto tiene esto? En términos de nuestro análisis, el impacto fundamental que tiene es, desde el punto de vista de los fabricantes, se visualiza un cambio importante en el modelo de negocios. Los números que se visualizaban en términos de rentabilidad para los fabricantes de los PCs, hasta el año pasado, rondaban o era menor que el 10%, o sea, no era
rentable o estaba siendo poco rentable fabricar PCs. El cambio sustancial que se está dando en ese sentido es que el dimensionamiento del mercado potencial que tiene la incorporación de tabletas y celulares inteligentes es muy grande, con lo cual estamos teniendo números de crecimiento que son altamente relevantes. O sea, después vamos a ver una gráfica donde vamos a ver el nivel de adopción de una cantidad concreta de dispositivos en una determinada tecnología, y vamos a ver que la llegada de las tabletas o de dispositivos inteligentes está siendo mucho más rápido, y esto se mantiene, digamos, en términos de algunas tendencias que hemos visto en años anteriores, como por ejemplo la adopción de la radio, en cuánto tiempo se llegó a tantos millones de personas, la adopción de la televisión, a internet, etcétera, etcétera, y se viene manteniendo esa relación cada vez más fuerte en la adopción de nuevos dispositivos. Eso desde el punto de vista de los fabricantes. Desde el punto de vista del software para PCs, que la rentabilidad en realidad estaba considerada mayor, un 21%, digamos, para aquellos que fabrican software para PC tradicional, la rentabilidad se ubicaba en el orden del 21%. Lo interesante de esto es que no solamente empieza a mostrar que la fabricación de estos dispositivos permite una mejor rentabilidad para los fabricantes, sino que la combinación de la utilización de estos dispositivos y otros elementos como pueden ser las redes, la utilización de la Internet o las redes inalámbricas, y digamos el contenido o los features o las capacidades que tienen estos dispositivos implica, lo vamos a ver también un poquito más adelante, un cambio de modelo de negocios de los fabricantes de software. ¿A qué nos referimos con esto? El modelo basado hoy en día en la mayoría de las aplicaciones que están sostenidas en Internet y que podemos acceder con un navegador tradicional o cualquier navegador, que muchas de ellas están basadas en un modelo de publicidad, rentabilidad por publicidad, va a tener cierto cambio, y está teniendo cierto cambio en la medida que se empiezan a detectar modelos basados en downloads de aplicaciones o de utilización de aplicaciones en la web. ¿Qué implica esto también para las organizaciones? Si bien todavía digamos, lo vamos a ver en las diapos que siguen, la adopción de estos dispositivos de tabletas o dispositivos celulares inteligentes que aún hoy se mantiene o están en el ramo de la utilización personal, lo que seguramente va a estar sucediendo, lo que visualizamos es que se va a trasladar al uso en la empresa. Ahora vamos a ver qué pasa con eso. La diversidad, digamos, de los dispositivos, en la medida que estábamos diciendo de que todavía no hay jugadores que hayan logrado el dominio de la tecnología, implica el aumento de costos, fundamentalmente de mantenimiento de esa tecnología. ¿Por qué? Bueno, porque la diversidad en general es un motivador de necesidades de especialización o de aumento de conocimientos para poder mantener esa estructura tecnológica. Otro elemento que vemos como relevante y que vamos a utilizarlo en la segunda tendencia o en la segunda predicción es que al momento de hoy quien decide qué tecnología o qué dispositivo utilizar es el usuario final. No está haciendo por ahora, por lo menos, no están siendo las organizaciones, las empresas las que definen el estándar tecnológico. ¿Tá? Eso lo dejo planteado, después vamos a ver cómo seguimos con eso. Esta diversidad que hablábamos en términos de dispositivos, también se refleja en términos de los sistemas operativos de estos dispositivos. Y ahora nos vamos a estar deteniendo básicamente en las tabletas y en los celulares inteligentes. Desde nuestra visión, desde la visión de Deloitte, hay tres factores en común que tienen estos dispositivos. Las
las tabletas y los celulares inteligentes. Lo primero es el procesador de baja potencia. La mayoría de estos dispositivos tienen un procesador de hasta 1 GHz, al menos por ahora. El uso personal, ¿sí? No hay nada más personal que utilizar un celular o utilizar una tableta hoy en día. Y la falta de un sistema operativo también dominante. Si bien algunos de los movimientos que se han venido dando a lo largo del 2011 llevan a pensar de que hay ciertas alianzas o ciertas configuraciones que van a estar llevando a disminuir esa cantidad de jugadores, hoy podemos decir de que tanto el sistema operativo del iPad, el iOS, o el sistema operativo Android, o el sistema operativo del Ring BlackBerry, o de la tableta BlackBerry, o algunos, en el caso, por ejemplo, de los celulares, aún todavía la preeminencia que tiene Symbian sobre las plataformas Nokia. Y hago un paréntesis, hasta el momento no hablamos nada de Linux, pero tampoco parece razonable, y digamos, si bien nosotros no lo tenemos como identificado como uno de los factores que pueden estar o uno de los sistemas operativos que pueden estar jugando muy fuerte, no podemos desconocer la fuerza que tiene Linux y la vinculación que puede tener en la medida que se integra una plataforma ya sea de celulares o de tabletas. Entonces, estamos visualizando que hay por lo menos 4, 5 o 6 jugadores que pueden estar en el mercado y que hoy en día lo que proponen es diversidad. ¿Qué implica esa diversidad? Que cada uno de ustedes, al momento de elegir, tendrá que hacer su análisis, al momento de elegir desde el punto de vista personal, o al momento de elegir desde el punto de vista de las necesidades de la organización a la que pertenezcan, tendrá que analizar distintos modelos de sistema operativo, distintos sistemas operativos en definitiva. ¿Qué implica esto? ¿Por qué no hay todavía jugadores dominantes en este tema? Así como decíamos que la potencialidad que tiene el negocio de las tabletas, como la potencialidad que tiene el negocio de los celulares, que se espera que tenga un crecimiento todavía mucho más grande de lo que ha tenido en los últimos años, implica que las puertas están abiertas para distintos jugadores. O sea, si aparecen jugadores en el mercado, obviamente no estoy hablando del mercado de nosotros, Uruguay como mercado, sino del mercado global, que identifiquen tecnologías o sistemas operativos que no sean uno de estos, podrían estar teniendo una cierta entrada dentro de lo que es ese mercado. ¿Sí? O sea, hoy en día no estamos visualizando eso. ¿Cuál podría ser el factor, que también esto nos va a dar pie para el siguiente tema, cuál sería el factor que podría estar influyendo en crear un dominador de esto, o menos dominadores o menos jugadores de los que hoy tenemos? Lo que muchos de ustedes seguramente conocen y que llamamos efecto red. El efecto red es aquel que implica que va generando un volumen de usuarios tal que los desarrolladores de aplicaciones empiezan a estar interesados en fabricar aplicaciones para esa comunidad o conjunto de usuarios asociados a determinada tecnología, y eso repercute en que se despierta, digamos, esa tecnología o ese segmento empieza a tener interés o empieza a generar una demanda por parte de los usuarios tal que retroalimenta de nuevo el volumen de usuarios y así sucesivamente. Eso sería el efecto red, que podría decir, bueno, mañana realmente la red, digamos, los usuarios, el conjunto de personas que tengan o de organizaciones que adopten determinada tecnología está con una capacidad tal, con un volumen tal, digamos, en general se espera que sea por lo menos un 50%. ¿Recuerdan alguna tecnología que sostiene los PCs de escritorio? Hasta hace algunos años había algún jugador dominante muy fuerte que implicaba que eso
generaba a su vez aplicaciones, generaba a su vez usuarios, y digamos, ese es el efecto de red. ¿Qué implica eso para también ir pensando en términos de aquellos que tienen que trabajar con la tecnología desde el punto de vista de dar soporte? Bueno, vamos a también estar pensando en que van a aumentar los costos de tecnología, en términos de que lo mismo que decía antes, ¿no? A tener una diversidad, por ahora, al menos en el mediano plazo, se visualiza de que el dar mantenimiento y dar soporte a esos entornos diversos implica una mayor cantidad de conocimiento y una mayor especialización en algunos casos, lo cual, en definitiva, nos aleja un poco de aquel concepto, aquel paradigma de yo voy hacia una plataforma estandarizada y es esa, entonces la forma en que yo gestiono eso es mucho más fácil, porque en definitiva los usuarios que van a estar en mi empresa son los que están definiendo el equipamiento que están incorporando. Recuerden que cuando un usuario tiene un celular inteligente o tiene una tableta, y ahora paso al siguiente, digamos, componente, es cómo lo empiezo a utilizar adentro de la empresa. O sea, es la evolución natural de adquirir un determinado dispositivo con una visión de ocio o de entretenimiento y luego darse cuenta de que en realidad ese dispositivo me permite empezar a resolver ciertas temáticas o ciertos elementos que tengo dentro de la empresa. O sea, acceder a determinadas soluciones tecnológicas o acceder al mail pero en general lo que sucede es que como la tableta o el celular que tiene esa persona, que en general es digamos, el primer nivel de gerenciamiento de la empresa, digo, por un tema actualmente de costos, o los early adopters, gente que rápidamente adopta tecnología, que generalmente ese equipamiento nuevo no está alineado con las definiciones tecnológicas que pueda haber hecho la empresa. Supongan, definimos que determinados estándares tecnológicos son los que van a seguir, pero llega el gerente general y me dice, bueno, mirá que yo me compré el iPad y quiero que desde el mismo acceder a determinada solución o a determinados indicadores de la empresa. Bueno, hay que resolverlo. ¿Qué implica eso? Implica que la visión que tenemos nosotros, las proyecciones, se visualiza que estos dispositivos llegarán rápidamente a las empresas, ya sea por la vía de los usuarios específicos que van a estar pulsando para acceder y para que le demos soluciones y que le demos contenido a esos dispositivos, y de la mano de la extensión del uso. O sea, primero adopto ese dispositivo para determinada situación y después lo llevo a una extensión de funcionalidades de la empresa. Un tema interesante acá es que nuestra visión es que en algunas industrias o en algunos segmentos de aplicaciones esta adopción se va a dar más rápido. Por ejemplo, visualizamos que la industria del consumo o retail o, por ejemplo, podríamos hablar de punto de venta, y la industria de la salud son industrias que podrían rápidamente estar adoptando. En el caso, por ejemplo, de la salud, es muy fácil ver soluciones para la gestión médica que se integren rápidamente en soluciones de tipo corporativo. Entonces, esas industrias podrían ser rápidamente adoptadores de este tipo de dispositivos. Y desde el punto de vista de los segmentos, de aplicaciones corporativas, hay algunas que son muy candidatas a la adopción de estos dispositivos, por ejemplo, los sistemas de relacionamiento con clientes o CRM, para darle a la fuerza de venta información accesible en línea, rápidamente, en el caso, por ejemplo, también de algunos elementos que son más nuevos, pero que rápidamente pueden adaptar estos dispositivos. Podemos encontrar la gestión de contenidos o los SM,
Así que vayan pensando que hay fundamentalmente también los sistemas de información gerencial. Recuerden que decíamos, la adopción de estos dispositivos va a venir de la mano de los usuarios. Los usuarios que más fácilmente van a llegar a estos dispositivos son aquellos usuarios que tienen una capacidad económica más fuerte para la adquisición de los mismos. Generalmente esos usuarios son los que van a llevar esos dispositivos a la empresa y van a solicitar de que se les den soluciones personalizadas a su dispositivo. ¿Por qué? Porque después, sobre el final si no da el tiempo, porque me estoy extendiendo, sobre el final de la charla vamos a tratar de hablar un poco del tema movilidad en la empresa, entonces como una tendencia. Y esto es un ejemplo clarísimo de que la movilidad de la empresa asociada a estos dispositivos, tanto tabletas como celulares inteligentes, es un hecho que vamos a tener que estar incorporando en nuestras organizaciones. ¿Qué pasa con el sector gobierno? Bueno, ahora Gonzalo va a estar comentando un poquito más en detalle esto, pero algunos elementos claves a considerar en la incorporación de estos dispositivos a las empresas o a las organizaciones. No va a ser lo mismo un dispositivo en términos de precio para una empresa que para el uso personal. ¿Por qué? Bueno, esto está vinculado a las capacidades de los dispositivos. O sea, seguramente para algún tipo de aplicaciones como simplemente como extensión o como un agente más de uso de los sistemas, vamos a ver que no se necesita, por ejemplo, una cámara de fotos para determinados dispositivos, o no se necesita digamos, o puedo elegir entre tener solo acceso vía Wi-Fi o elegir que no necesito 3G y el plan asociado. Entonces, eso implica que seguramente los dispositivos, cuando se empiezan a adoptar en las empresas, van a ser más selectivos en los features o los componentes adicionales que necesitamos en esos dispositivos. Otro tema que puede estar influyendo y que hay que tener en cuenta al momento de incorporación de este tipo de dispositivos a las empresas o las organizaciones es lo que se llama, o podemos llamar rugosidad o robustez de los equipos. Por eso decíamos que es más fácil que llegue a las industrias tipo salud o tipo consumo, digamos, o negocios de ese tipo, porque, por ejemplo, va a ser más difícil y tiene más costo utilizar dispositivos de estos con capacidades que puedan soportar el trabajo en condiciones, digamos, más agresivas para estos productos, sea teléfonos o sea tabletas. Hoy en día ha avanzado mucho el uso de handhelds con capacidades robustas, por ejemplo, ¿no? Pero en términos de estos dispositivos visualizamos que ahí hay que tener en cuenta eso. Y un tema, bueno, para estar en tono con lo que trata la temática de la GIAP de este año, es los temas de seguridad. Y acá hay dos elementos a considerar que queríamos destacar. El primero de ellos, aquellos que, aprovecho para pasar un aviso, aquellos que quieran acceder a los documentos de los cuales nosotros estamos hablando acá, tanto el tendencias como el de predicciones, si dejan su tarjeta en nuestro stand que está afuera, se los hacemos llegar por mail, cualquiera de los documentos. Lo que decía el informe era que, bueno, no se visualizaban, por lo menos a ese momento, elementos importantes de seguridad lógica que pudieran afectar los dispositivos. Pero eso ya hoy en día, si bien estamos en una instancia muy preliminar, digamos, ya se empiezan a detectar, por ejemplo, virus para iPad o virus para Android o algunos troyanos o elementos de esos que uno tiene que empezar a considerar dentro de lo que es el marco de una política o estructura de seguridad de la información de la organización. Porque, digamos, mientras sea de uso personal, bueno, es un problema personal, pero en el momento que empezamos a utilizar esos dispositivos en el marco de una organización,
ya tenemos que considerar esos dispositivos como una posible brecha de seguridad a incorporar. Y para cerrar esta partecita queríamos mostrarle alguna utilización de la tecnología, si podemos. Buenas tardes. Como Miguel recién comentaba, el tema de uso de tabletas, ese tipo de tendencias acá nosotros ya la estamos visualizando. En nuestra línea de trabajo en Deloitte, nosotros hacemos implementaciones de sistemas de Business Intelligence, por ejemplo, y pasaba justamente lo que comentaba Miguel. Nos acercamos a las empresas, hacemos nuestros trabajos con este tipo de sistemas y nos comentan, ¿sabés que me compré una tablet y está re buena porque la utilizo en mi casa y quiero empezar a utilizarla en la empresa? Y los indicadores que me hiciste están buenísimos, pero me gustaría que cuando yo me vaya de viaje o cuando me voy al interior, porque tengo clientes que visitar, me gustaría poderlos ver ahí. Y aparte de que en forma proactiva, sin que yo tenga que acceder al sistema, me lleguen notificaciones para ver si algún objetivo clave del negocio se está yendo fuera de rango. Entonces, simplemente lo que íbamos a mostrarles, pero dado que tenemos poco tiempo, voy a preferir seguir un poquito con la presentación y si nos da el tiempo sí mostrarles, es el tema de la integración de las tabletas y los dispositivos móviles con este tipo de sistemas que tienen muy rica visualización y aparte muy buena integración con productos que ya están maduros en este tipo de temas. Así que lo dejamos en stand-by, eso si nos da el tiempo, con gusto se lo mostramos en el iPad que trajimos. Lo que queríamos también plantear es una tendencia que tiene que ver en términos de gobierno electrónico. Como bien dice ahí, en 2011 aumentará el uso de las empresas para las plataformas gubernamentales. Y no solo de las plataformas gubernamentales, sino también de los usuarios. Estamos hablando de que las empresas van a usar los servicios de gobierno electrónico a nivel global en términos del 90%, cuando en el año 2010 ese número registraba un 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas crecen en un solo año un 15% en términos de uso de servicios de gobierno electrónico. Esto es muy positivo y sucede en los países desarrollados principalmente. Vamos a hacer una distinción en lo que pasa entre los países desarrollados y los países emergentes, porque las realidades son bien distintas. Sin embargo, aquí tenemos una gráfica donde se muestra la situación a nivel de gobierno electrónico, por llamarlo de alguna forma, en los países europeos. Las líneas verdes lo que reflejan es el acceso en los últimos meses de los hogares a Internet a nivel de los ciudadanos, y las líneas celestes y verde más oscuro de lo que están hablando son de trámites o servicios concretos de gobierno electrónico, como pueden ser el acceso a información de organizaciones públicas o bien el envío de formularios, como puede ser por ejemplo la declaración de impuestos. Lo que queda bien claro en este gráfico es que hay una brecha aún en los países desarrollados entre la potencialidad mediante el acceso a Internet, o sea, hay países que tienen prácticamente un 95% de acceso a Internet y sin embargo el uso de servicios de gobierno electrónico es en promedio un 20% menor. Hay países que incluso llegan a tener 50% menos en uso de servicios de gobierno electrónico con respecto al uso de Internet. ¿Qué quiere decir? Que aún en los países desarrollados hay mucho margen para trabajar, sobre todo a nivel de ciudadanos. En términos de ciudadanos, en términos de las personas, ¿qué es lo que está pasando? El crecimiento es un poco más moderado. Nosotros estamos estimando de que va a ser de aproximadamente el 10%. Y en particular, en países emergentes, como puede ser, depende de la agrupación que se haga, pero podríamos ubicarnos nosotros o podríamos ubicar a otro tipo de países, los problemas que están enfrentando a nivel de gobierno electrónico pasan por otros problemas, como puede ser el tema de la alfabetización o puede ser el tema de la infraestructura tecnológica. Muchas veces los gobiernos, a través de sus agencias de gobierno electrónico, intentan impulsar acciones, pero todavía no están las condiciones dadas para avanzar al ritmo que sí lo hacen los países en desarrollo. Hay un número que es bastante clave, que también es una estimación, es que, por ejemplo, a nivel de factura electrónica, si la factura electrónica, como está sucediendo en algunos países, se vuelve obligatoria, es decir, se les obliga a las empresas a que sus facturaciones se realicen a través de medios de pago electrónicos, en forma electrónica, la reducción o el ahorro que se generaría en ese país podría llegar incluso al 0,8% del Producto Bruto Interno. O sea,
en términos proporcionales es un ahorro muy significativo. Entonces, como bien dice el título, es de opción a obligación. Esa es otra tendencia que estamos viendo. Y también plantea ciertos riesgos. ¿Por qué? Porque si empezamos a utilizar la obligatoriedad del gobierno electrónico, se corre el riesgo de dejar a determinados segmentos de población por fuera. Entonces, ahí hay que manejar varias alternativas. Una alternativa que parece bastante útil para los países emergentes es la utilización de las plataformas móviles en lugar de las tradicionales PC para realizar servicios de gobierno electrónico. ¿Por qué esto? Porque en forma significativa los servicios de acceso a Internet vía móvil suelen ser superiores a los accesos mediante ordenador. Entonces ahí tenemos otra beta o otro canal por donde los países emergentes pueden mejorar sus servicios de gobierno electrónico. Otro tipo de tendencia tiene que ver en países desarrollados con, por ejemplo, el tema del CIO estatal. Es decir, se define no solo una agencia de gobierno electrónico, sino una figura, una persona que va a estar liderando toda la gestión de la información, el Chief Information Officer, a nivel estatal. Creo que como resumen vemos esos elementos, diferencias entre los países desarrollados y los países emergentes, el tema del acceso móvil como un canal importante, y en países desarrollados lo que sí estamos esperando, que por ahora no está pasando, es que deje de ser un canal secundario, los servicios de gobierno electrónico, para ser el canal principal. Eso sí debería ser esperable en el mediano y corto plazo. Otro tema que también creo que viene muy bien por la temática de estas jornadas es el tema de la privacidad de Internet y los temas en general de seguridad de la información. Lo que estamos viendo, y ustedes lo verán en las noticias, es que cada vez existe un poco más, por lo menos de ruido, acerca de cómo se maneja la información personal de las personas, la privacidad de la información, sobre todo con lo que tiene que ver con el uso de redes sociales. Pero no solo a nivel de redes sociales, también a nivel bancario, a nivel de empresas, se nota de que hay una mayor concientización a nivel de gobiernos y eso se ve reflejado en normativas o regulaciones que o se están discutiendo o ya se han aprobado. Aquí recientemente, en el año 2008, se aprobó la ley de habeas data, pero en otros países también se están perfeccionando ese tipo de legislación. No obstante ello, lo que estamos visualizando es de que esto no alcanza para disuadir a los usuarios a proteger mejor sus datos. Es decir, han habido campañas de información, se ha publicado información privada en la web y aún los usuarios a través de las redes sociales siguen compartiendo información. Entonces ahí hay un tema de las empresas ver formas de autorregularse y actuar proactivamente, no esperar a que venga la legislación para adaptar qué es lo que guardo, cómo lo almaceno, con quién lo comparto, si busco información de clientes, si la vendo a otras empresas. Por más que haya cierto vacío legal, es importante que las empresas se adelanten y actúen en forma proactiva, porque si no lo que les va a pasar es de que la ley les va a llegar y no van a estar preparados. Ahí terminamos el capítulo de predicciones. Como Miguel les decía, les podemos pasar el informe. Hay un conjunto más importante de predicciones, pero queríamos acotarlo para tratar de mencionar las que tengan mayor impacto o que sean de más importancia y prioridad para esta charla. Ahora vamos a ir rápidamente a algunas tendencias de TI que las agrupamos en habilitadores reemergentes y desarrollos innovadores. Habilitadores reemergentes básicamente porque son temáticas que en el pasado los CIOs, el CIO, el Chief Information Officer, ya ha invertido, ya lo ha evaluado, ya está trabajando, pero hay un conjunto de condiciones a nivel tecnológico que están haciendo de que esas tecnologías puedan evolucionar, madurar o también mutar hacia otro tipo de desarrollos tecnológicos. Eso por un lado los habilitadores reemergentes. Por otro lado tenemos desarrollos innovadores. Ahí sí hay un conjunto de tendencias bien innovadoras que en el pasado no estaban tan fuertes en las organizaciones, en las empresas, en los usuarios, y que ahora visualizamos de que puede llegar a tener un alto impacto en el presente y en el corto plazo. Vamos a ver de forma muy rápida, porque sé que estamos pasados de tiempo. A nivel de visualización, esto venía también enmarcado de lo que comentaba Miguel del uso de las tabletas. La visualización clásica, es decir, en planillas electrónicas con gráficos simples, quedó atrás. Se sigue usando para objetivos básicos, pero ahora cada vez más vemos mashups, vemos información georreferencial,
distintos tipos de gráficos, ya sea tridimensionales, accedidos a través de los distintos dispositivos móviles y también, por supuesto, en los desktops. Y esto es lo que está hablando también, viene muy de la mano de la movilidad, del cloud computing y de la mayor escala que ofrecen este tipo de tecnologías. Y esto también va a tener un impacto en la democratización de la información. La información que están manejando las empresas ahora dejó de ser únicamente estructurada y se está trabajando muchísimo más con información no estructurada. ¿De qué hablamos? Estamos hablando de envío de emails, publicación que hacen en las redes sociales de las empresas, que ya la mayoría se están colgando en las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera. Y esa información es muy valiosa para ver qué opinan los clientes, qué está pasando en el mercado, y no está estructurada, no la tengo en un modelo de datos relacional. Sin embargo, para mí, para las personas que necesitan tomar decisiones, esa información es muy valiosa y se complementa perfectamente con la información estructurada. Entonces estamos hablando de un ecosistema de información tecnológica que ha variado, que ha mutado y que las empresas tienen que implementar sus sistemas o adaptarlos para recoger toda esta información, para tomar decisiones más ágiles, en forma oportuna y acorde a la situación del mercado y de las empresas. Y por último, una autonomía del usuario, es decir, cada vez se depende más de pedirle a sistemas que te realice una consulta. Ahora simplemente se modela bien con herramientas que ya han evolucionado muchísimo y lo que hace el usuario es tener acceso a la información, jugar, hacer drill downs, navegar, comparar, hacer análisis. En tiempo real también está un poco mutando la idea del data warehouse tradicional y de ver la información para atrás. Muchas veces las empresas no pueden esperar a refrescar la información en forma periódica. Lo que quieren ver es la información ahora. ¿Qué pasó hoy con mis ventas? ¿Qué pasó hoy con los mercados? Eso también se tiene mucho que ver con la visualización, con otro tema que vamos a ver más tarde que tiene que ver con el análisis de datos. Acá estamos poniendo algunos ejemplos de cuando hablaba de los gráficos sencillos, pocos se parecen a esto. Ahí tenemos, por ejemplo, Gapminder, que es una herramienta que permite añadir la dimensión temporal y verlo en formato de video. Luego tenemos información georreferencial, también tenemos nubes de datos, distintas formas en que las empresas o los clientes o los usuarios pueden ver la información. Aplicaciones Almost Enterprise. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo inevitable. Cada vez más o se ve de que ciertas unidades de negocio tienden a evitar pedirle a TI determinadas funcionalidades. Y la aparición de muchas aplicaciones en la nube, como puede ser Google Apps o cualquiera que se les ocurra, hace de que muchas veces interactúen fácilmente y compren esos servicios. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer directamente, no tienen que pasar por TI necesariamente, desde el punto de vista de posibilidad. Ahora, eso trae ciertos elementos a tener en cuenta y que el CEO tiene que tomar y recoger y ver cómo va a actuar, porque eso implica qué va a pasar con la seguridad de la información, qué van a pasar con los planes de continuidad del negocio, dónde va a estar esa información y cómo se gobierna. Voy a tener información en mi empresa, pero también voy a tener información en la nube. Entonces es importante fijar un marco de gobernanza para administrar y gestionar correctamente esa información y no una negación primaria o preliminar del CEO a este tipo de soluciones, sino tratar de tomar nota y ver cómo es la mejor forma de integrarlas a sus sistemas de información. Inteligencia cibernética, es decir, temas de seguridad que abarcan no solo la implementación de sistemas de seguridad para el desarrollo de aplicaciones web, sino para prepararse y evitar y prevenir distintos ataques, sino también cuando el ataque ya sucedió, ver cómo puedo rastrearlo para definir de dónde viene, quién lo hace y qué hizo. Y ahí también, con todo este tema de la incorporación de nuevas tecnologías, aparece la ciberlogística, que es el evaluar toda incorporación tecnológica desde el punto de vista de seguridad antes de incorporarla a los sistemas de las empresas. Y el análisis cibernético, la información está explotando en las empresas cada vez más, cada 18 meses se duplica la información digital que hay en las empresas. Esto significa un crecimiento muy, muy rápido. Y con temas de seguridad, a medida que se implementan sistemas y herramientas que, por ejemplo, guardan logs, lo que se genera es muchísima información. Pero esa información hay que entenderla, hay que analizarla y solo una pequeña parte es importante. Entonces, el tema del análisis de la información de seguridad también es importante en estos términos. Los CEO como revolucionarios, o sea, los gerentes, directores de TI,
Anteriormente, o en primeras instancias, lo que hacían, acompañado del rol de TI en el negocio, eran básicamente un proveedor de servicios. Luego fueron evolucionando hasta ser socios estratégicos o socios de negocio. Lo que estamos visualizando en la actualidad es que se da un escalón más. El CIO no solo está en la mesa del directorio a nivel global, teniendo voz y voto, sino que además es un catalizador de todas las innovaciones tecnológicas que están pasando en el momento y que aumentan día a día. Entonces ahí aparece un rol de articulador, de habilitador del negocio y de nuevas oportunidades, teniendo las dos visiones bien claras, la del negocio y la tecnológica. De hecho, por ejemplo, vemos un número simplemente, el 62% de los CIOs tienen en sus tareas algún tipo de liderazgo que no tiene nada que ver con TI. Eso habla también de cómo van cambiando los roles y responsabilidades dentro de las áreas de TI y de sus líderes. La vigencia del ERP, han habido varios pronósticos en el pasado de que el ERP no va a desaparecer, pero va a disminuir en su impacto en las empresas, en la cantidad de empresas que están implementadas. Con el tema de cloud computing hay varios que levantaron la mano y dijeron esto es lo que va a pasar, van a desaparecer. Bueno, lo que estamos viendo ya es de que eso no pasó. Los ERP dan cierta consistencia y son plataformas robustas que permiten a las empresas implementar soluciones tecnológicas para resolver sus procesos core. Eso por ahora va a seguir siendo así. Hay que ver cómo evolucionan y cómo maduran las aplicaciones de la nube para ver si el ERP baja su nivel de participación en el mercado o si por el contrario se adapta y se cuelga también de la nube. Ahí vemos algunos números del crecimiento de la venta de licencias que pasó el año pasado, que refleja de que esto no está sucediendo. O sea, la vigencia es muy fuerte e incluso está creciendo. Ahora entramos en desarrollos innovadores. Lo que les comenté, lo pasado son habilitadores reemergentes, cosas que ya estaban pero ahora van cambiando y se potencian. Desarrolladores innovadores son nuevas tendencias, nuevas tecnologías que van a tener su impacto en las empresas y en los negocios. Real Analytics, lo que estábamos hablando justamente del crecimiento de la información no estructurada se acopla a la información estructurada para el análisis y la toma de decisiones, y eso hay que ver cómo se analiza y en tiempo real. Hay una explosión de datos no estructurados, el análisis va cambiando, ya no solo es retrospectivo, sino que a las empresas les interesa ver para atrás, para ver bien cómo estoy hoy, y en base a las métricas, indicadores que tengo en el pasado, tratar de predecir qué va a suceder en el futuro para anticiparse al mismo. Básicamente viene por ese lado. Voy a pasarle la posta a Miguel, que va a seguir con el resto de las 4 tendencias innovadoras. Muchas gracias. Para ir cerrando, porque estamos pasados. Cerramos acá. Listo. Bueno, como les dije, les agradecemos el tiempo. La documentación, si la quieren acceder, alcanzan con que nos dejen su contacto en el stand que tenemos en el exterior. Muchas gracias por la atención. Agradecemos entonces a los gerentes del Departamento de Consultoría de Deloitte, Miguel Silva y Gonzalo Lema. Los invitamos a que quieran permanecer en la sala. Ya estamos empezando la última conferencia de esta jornada.